Buenas noches y gracias por estar aquí. Vamos a empezar puntuales. Generalmente yo insisto mucho en el hecho de que con la intención de que pueda haber más gente, siempre hacemos esperar a los puntuales. Y hoy vamos a iniciar ya con esta plática que tengo preparada para hablar acerca de la muerte. Antes que nada, quiero agradecer el que estén acompañándome, el que se hayan dispuesto para compartir conmigo este tiempo, que para mí es muy importante. Y algo que antes de entrar en tema quisiera comentarles, primero es que yo no soy un experto en el tema de la muerte, esto es, no soy un tanatólogo. Sin embargo, a mí me parece muy importante hablar de este tema. Y posiblemente se estén preguntando, bueno, ¿cómo si no eres tanatólogo quieres hablar de ello? Bueno, existen dos razones fundamentales por las cuales yo estaba interesado, muy interesado en hablar con ustedes sobre el tema. La primera es que creo que todos nosotros conocemos, o incluso a lo mejor lo vive en carne propia, el hecho de que cuando se tiene una pérdida, las personas suelen quedarse, como digo yo, atoradas en el dolor y el sufrimiento. Y esto yo no considero que sea nada bueno ni sano. Y la otra, les decía que son dos razones fundamentales. Una, el darme cuenta de cuánta gente después de una pérdida se queda durante mucho tiempo sumergida en el dolor y el sufrimiento. Y la otra, pues indiscutiblemente, porque he tenido la oportunidad de que a consulta lleguen personas buscando salir de ese estado. Y entonces he tenido la oportunidad de interactuar y trabajar con gente que se encuentra en este estado al que podríamos llamar el duelo, pero a mí me gusta llamar este estado en el que nosotros nos sumimos o hay quien se sume cuando vive una pérdida. Entonces, bueno, pues lo que me interesa mucho es que podamos estar interactuando. Voy a hacer la exposición en un momento más y una vez que termine de hacer la exposición, voy a agradecer que me hagan llegar sus comentarios con la finalidad de ver si puedo dar respuesta a ellos, porque esto me interesa muchísimo. Me encantaría mucho que pudiéramos tener una interacción directa con vos, pero bueno, las condiciones de Facebook no nos permiten hacer esto. Y cuando he intentado hacerlo vía Zoom, no toda la gente tiene la posibilidad de conectarse. Por eso decidí hacerla hoy a través de un Facebook Live con la intención de poder comunicarme con más personas. Bueno, les comentaba, no soy experto en el tema de la muerte y también quiero decirles por lo mismo que lo que yo digo no es verdad absoluta. Sin embargo, a mí me gustaría que escucharan con atención porque tal como lo decía en el previo, posiblemente algunas de las ideas que tenemos en relación a la muerte podrían cambiar después de esta plática y es a lo que de alguna manera yo le apuesto y ya vamos a ir viendo por qué. Bueno, en primera instancia podría decirles que lo comentaba hace un momento, desafortunadamente, no son pocas las personas que tras una pérdida viven un estado de sufrimiento y dolor que muchas veces se prolonga durante un buen rato, mucho tiempo, y que no es nada grato ver a la gente sufriendo de esta manera. El hecho de vivir de esta forma lo que hace es ausentarse un poco de su vida, y creo yo que esto es lo más dañino que puede existir. ¿Por qué? Porque cuando la gente sufre, cuando la gente se mantiene en este estado de dolor, quizás sin darse cuenta, afecta a las personas que les rodean, sobre todo a las personas que más les quieren. Y luego entonces, por eso, insisto, es importante que hablemos de la muerte el día de hoy. Eh, Esto trae como consecuencia entonces el hecho de que nos quedamos sumergidos y la vida se nos puede ir. Pero la pregunta sería, ¿por qué es que sucede esto? Yo tengo algunas ideas, pero quiero empezar con la idea que hace ya algún tiempo yo tuve la oportunidad de identificar o conocer a través de Elizabeth Kubler, que para mí es la primera tanatóloga que existe, y ella da un planteamiento, hace un planteamiento que a mí me parece muy interesante. Y este planteamiento es el siguiente. Ella dice, a los seres humanos generalmente no les gusta hablar de la muerte. Es como si trataran de burlarla y al no hablar de ella pudieran evadirla. Sin embargo,
la realidad es que esto no es así. La realidad es que todos nosotros, tarde o temprano, vamos a experimentar la muerte. Y no es que esté deseando la muerte para nadie. Vamos, yo incluso he comentado que en mi caso, yo ya estoy más cerca de la muerte que hace unos años. Sin embargo, no estoy deseando morir. Pero regresando a esto que nos dice Elizabeth Kubler, cuando nosotros evitamos hablar de la muerte, creo yo que es donde se comienza, perdón, a tener una idea, pues nada útil o buena acerca de la muerte. Y es donde se empieza a cargar la idea de la muerte con un sentido sumamente negativo. Y por eso entonces cada vez se vuelve más difícil hablar de ella. Y con esto el resultado es la dificultad para aceptar algo que para mí es natural. Dicen por ahí que lo único seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Y como lo decía hace un momento, a todos nos va a llegar el momento de partir de este mundo, como le va a suceder a la gente que más amamos. Pero, insisto, esta negación de hablar, de reconocer la muerte como parte del proceso de vivir, que es la culminación o el término de la vida, este no querer hablar de ella es lo que reviste de esta connotación o sentido tan negativo a la muerte. Y hay ejemplos de cómo nos cuesta trabajo hablar de la muerte. Recuerdo en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar con un niño que me comentaba de la muerte de su abuela. Y dice que cuando su abuela estaba enferma y estaba ya en una situación muy delicada, lo que tuvieron a bien hacer sus papás es enviarlo de viaje. Sí, lo mandaron de viaje con unos familiares y que cuando él regresó, él no lo sabía, pero ya la abuela había muerto. Y lo que atinaron a decir sus padres a este niño es que la abuela había hecho un viaje y que posteriormente regresaría. Y para mí este es un ejemplo de cómo nos cuesta trabajo abordar un tema que, insisto, para mí debiera ser un tema natural y que en la medida en que lográramos hacerlo, comenzaríamos a ver la muerte como parte de este proceso de vida. Otro de los aspectos que nos puede hablar o una evidencia que tenemos para darnos cuenta de cómo nos cuesta trabajo enfrentar a la muerte es lo que nos sucede cuando de repente nos encontramos con un familiar que ya está en un estado que realmente yo a veces me pregunto si eso será vida y que nosotros buscamos o la gente busca mantener viva, ¿sí? Cuando las condiciones en las que se mantiene, yo a veces me pregunto si eso es calidad de vida o eso es vivir, ¿sí? Cuando ya está manteniéndose a través de aparatos que le permiten tener vida, sí, biológicamente, pero que no necesariamente, para mí, estaría conectado de manera consciente con la vida. Entonces, estas dos experiencias nos hablan de la dificultad que tenemos nosotros para aceptar, para hablar y aceptar, sí, la muerte. Y es para mí esto precisamente lo que después nos dificulta mucho el aceptarla. Y al no aceptarla es donde mucha gente comienza a padecer este dolor que después se convierte en un sufrimiento que, como lo comentaba yo, puede ser muy prolongado. Y es esto lo que comienza de alguna manera a lastimar no solo a la persona que está experimentando este dolor, sino, como lo comentaba yo hace un momento, a la gente que le rodea, a la gente que le ama. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es este, ¿sí? Si nosotros nos estamos dando cuenta que finalmente el no atrevernos a hablar nos lleva a tener dificultades para aceptar el momento de la muerte, yo creo, y esta es mi idea, y lo comentaba hace un momento, no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que en la medida en que nosotros nos atreviéramos a hablar más transparentemente, de manera más natural, acerca de la muerte, a juicio mío, en el momento en el que ésta se presente, podríamos manejarla de una manera totalmente diferente.
Ojo, yo no estoy diciendo que el hecho de hablar de manera más natural acerca de la muerte va a impedir que nosotros experimentemos dolor. No, siempre lo he dicho, finalmente la pérdida de alguien va a generarnos dolor, sobre todo cuando esa persona que parte es una persona con la que hemos compartido momentos especiales, importantes y ha habido una cercanía muy estrecha. Indiscutiblemente el dolor existe. Sin embargo, yo repito, el gran problema es quedarse detenidos y no aceptar esta parte, que es finalmente el término de la vida de alguien. Mucha gente se queda, como digo yo, atorada durante meses, incluso años, añorando a la persona que ya no está. Y creo que es aquí donde, como lo comentaba hace un momento, nosotros dejamos, sin darnos cuenta, de vivir. Me viene a la cabeza lo que en algunas otras ocasiones he comentado con algunos de ustedes, que es esto que se le atribuye a Buda, ¿no? El dolor existe, el sufrimiento es opcional. Ahora bien, esta dificultad, esta falta de aceptación de la muerte, también tiene que ver, y este hecho de quedarnos atorados en el dolor, tiene que ver con una serie de creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y estas creencias tienen que ver con el hecho de que si no lloras y si no sufres, es que no amaste a la persona que se fue. Sin embargo, yo creo que eso no es cierto. Y esta es una de las ideas que nosotros, si queremos, podríamos comenzar a transformar o cambiar. ¿Sí? Yo suelo decir que generalmente cuando nosotros vamos al pasado, nos hacemos daño. ¿Por qué? Y en el caso específico de la muerte de un ser querido, generalmente lo que hacemos es ir al pasado para recordar lo que hoy ya no tenemos. Recordarlo añorando, extrañando lo que nos produce dolor. Pero también en muchas ocasiones, y eso también es muy triste, vamos al pasado para culparnos, para lamentarnos aquellas cosas que no hicimos o que hicimos mal. Sin embargo, la realidad es esta. El pasado nosotros no vamos a corregirlos. Si no, no vamos a corregirlo, perdón. Lo que hayas hecho, hecho está. ¿Sí? Y quiero recordarte que ninguno de nosotros es un ser humano perfecto. Todos nos hemos equivocado. Ahora bien, hay una serie de planteamientos que podríamos tener en mente para poder ir manejando de una mejor manera la partida de un ser querido. Yo no sé qué piensen ustedes, pero yo sigo insistiendo y pensando que a mí al menos me gusta pensar lo siguiente. Creo que la mejor forma de honrar a los que se nos adelantan es vivir como a ellos les gustaría vernos. Dicho de una manera diferente, haciendo un ejercicio imaginario, si nosotros pudiéramos hablar con la gente que se nos ha adelantado, sobre todo la gente que estaba más cerca de nosotros, yo podría poner el ejemplo de mi madre o de mi padre, y yo le preguntara cómo te gustaría que yo estuviera. Estoy seguro, sin temor a equivocarme, que cualquiera de los dos o los dos me contestarían, quiero que estés bien, quiero que vivas bien y que estés feliz. Y yo creo que esta es la mejor manera de honrar a los que se nos van, no lamentándonos, no sufriendo, no llorando. Creo que esta es una forma no de sufrir y lamentar la muerte, sino de celebrar la vida. Y esto es algo interesante porque los estoicos nos hablan de algunas cosas que pueden ayudarnos a manejar de una mejor manera la pérdida de un ser querido. La primera no es nada sencilla, es muy fuerte para mí, pero ellos plantean lo siguiente. Dice, sería importante que nosotros pudiéramos imaginarnos. Esta es una visualización negativa, prospectiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Imaginarnos la muerte de nuestros seres queridos. Y por eso les decía que es fuerte. Sin embargo, ellos plantean que una vez que nosotros podemos imaginar la muerte de un ser querido,
Una de las cosas que puede suceder es que nuestra relación con ellos cambia, porque comenzamos a darnos cuenta que en cualquier momento se pueden ir y valoramos más su vida. Yo insisto que esta es una de las cosas que me gusta de Elizabeth Kubler, ¿no? Dice, cuando nosotros somos capaces de reconocer la muerte, ¿sí? Realmente comenzamos a valorar la vida. Y esto es algo que de repente se nos olvida y que solo viene a nosotros cuando estamos cerca de una experiencia de pérdida, bien sea cercana o de una persona conocida. Es típico que en el funeral la gente comienza a cuestionarse algunas cosas y a decir, "Oh, ahora voy a hacer esto, no voy a dejar esto para después". Sin embargo, después se nos olvida. Por eso, en el planteamiento que, como les comentaba, los estoicos nos ofrecen acerca de esto, de que nosotros nos imaginemos la muerte de nuestros seres queridos, ¿sí? Podríamos comenzar a reparar en lo importante que es mantenernos cerca y expresar lo que realmente nosotros queremos expresar con la gente con la que convivimos, sobre todo con la que amamos. Y por eso les comentaba yo hace rato, la idea sería más que sufrir la muerte, celebrar la vida. Repito lo que dice Elizabeth Kubler. Cuando nosotros somos capaces de aceptar la muerte, cuando somos capaces de darnos cuenta que somos seres finitos, es entonces cuando nosotros comenzamos a darle un valor especial a la vida. Y sí, yo pongo una analogía, si ustedes quieren, a lo mejor es demasiado simple mi analogía, pero yo suelo decirle a la gente, imagínate que te gustara mucho bailar y que llegas a una fiesta en donde está tocando una orquesta o un conjunto o hay una música que realmente es rica para quien le gusta bailar, pero que se acercara el anfitrión y te dijera, ¿sabes qué? La música nada más va a tocar 2 horas. Si te gusta a ti bailar, ¿qué es lo que harías? Yo en lo personal lo que haría es aprovechar las 2 horas, porque sé que se va a acabar. Lo mismo, entonces, debiéramos llevarlo a la práctica de nuestra vida cotidiana, de la vida de cada uno de nosotros, aceptando que en un momento vamos a partir de este mundo, ser más conscientes del valor que tiene nuestra vida y aprovecharla. Ahora bien, yo les comentaba, fíjense, los estoicos nos hablan de esta proyección negativa, ¿sí? O visualización negativa, prospectiva, ¿sí? El proyectar la muerte de nuestros seres queridos, en donde, como les comentaba, lo que puede cambiar es tu relación con ellos. Se me ocurre pensar esta situación absurda que a veces se viven en las relaciones familiares, ¿no? Donde le dejas de hablar a alguien de tu familia por alguna situación, pero cuando muere, viene lo que les comentaba hace un momento, el arrepentimiento y la culpa. Si pudieras hacer este ejercicio y de repente repararas en la fragilidad que existe en la vida de la gente a la que amas, pudiera ser que tomáramos conciencia y pudiéramos actuar de una manera diferente, ¿no lo crees? Por otro lado, yo hace rato les comentaba que una de las cosas interesantes para mí en relación a esto que es la partida de un ser querido sería el pensar en cómo a ellos les gustaría vernos a nosotros vivir después de su partida. Y yo te ponía el ejemplo de que si pudiera platicar con mi padre o con mi madre, seguramente me dirían, yo quiero que estés bien. De hecho, les diré algo. Yo tuve la oportunidad de tener a mis hijos ya grande. Y una de las cosas que me preocupaba a mí mucho es que yo no pudiera verlos crecer. Si bien es cierto, siempre he dicho que yo quiero vivir mínimo 85 años en buen estado, nadie tiene la certeza de despertar al día siguiente. Y por eso a mí me interesaba mucho poder hablar con ellos acerca de la muerte. Y fue en una ocasión, ellos estaban pequeños, estaban en primaria, me acuerdo, cuando mi hijo me dijo, papi, anoche mi hermana lloró. Y le pregunté, ¿por qué lloraste, mi vida? Y me dice, es que soñé que te morías.
Y fue el momento que yo tuve para aprovechar y hablar con ellos de la muerte. Y en ese momento les dije, me encantaría decirles que yo voy a estar con ustedes siempre. Sin embargo, la realidad es que no es así. En algún momento yo voy a partir y no me van a ver nunca más. Y no se los digo con la intención de hacerlos sentir mal. Al contrario, creo que esto es importante para que aprovechemos todos los momentos que tengamos juntos, de tal manera que no nos quede nada por hacer ni nada por decir. Y creo que esto es bien importante, entonces, darnos cuenta, ¿sí? Y hablar de una manera abierta de la vida. Yo les decía, no es que no te vaya a doler la partida de alguien. La única gran diferencia es que podemos tomarlo de una manera totalmente diferente. Algo que también es importante darnos cuenta es que la vida continúa. Eso no lo podemos negar. Y el problema, como lo he estado comentando, es que cuando una persona se queda atorada en el dolor, en el sufrimiento, deja de vivir. Y entonces comienza a morir sin darse cuenta. Los estoicos también nos dicen que algo que sería importante es hacer una visualización retrospectiva. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Y esta retrospección, sí, sería interesante que la hiciéramos de manera también negativa. ¿Y qué es lo que ellos plantean? Imagínate que la persona que se ha ido no hubiera vivido, que no hubiera estado a tu lado y no hubieras tenido la oportunidad de disfrutar de su presencia. ¿Cuánto hubiera cambiado tu vida? ¿Cuántas cosas no hubieras vivido, no hubieras aprendido? ¿Cuánto? Luego entonces, cuando hacemos este ejercicio, podremos darnos cuenta de que tuvimos la gran oportunidad de disfrutar a un ser humano durante algunos años y vivir con él o con ella experiencias que nunca más nadie va a poder igualarlas. Y entonces, a eso me refería cuando les decía, tenemos que celebrar la vida, no sufrir la muerte. Tenemos que recordar a aquellos que se nos adelantan de la mejor manera. Pero además, y este es también un planteamiento muy personal, en el que no tienes que estar de acuerdo conmigo, además, es importante que nos demos cuenta, como lo comentaba hace un momento, que la vida continúa. Alguien decía, a los muertos hay que dejarlos donde deben estar para continuar viviendo nosotros. Sucede lo que a muchos de nosotros nos sucede de repente. Por estar pensando en lo que no tenemos, descuidamos lo único que sí tenemos. A quien está a nuestro lado en este momento, las oportunidades que tenemos de seguir viviendo. Pero insisto, y a eso me refiero cuando les digo, si pudiéramos aprender a hablar de una manera natural acerca de la muerte, creo que en el momento en que tengamos que enfrentarla, podríamos manejarla de una manera diferente a como la manejamos comúnmente. Insisto, el dolor existe. Perder a un ser humano duele, sobre todo cuando hemos vivido con esa persona cosas muy especiales. Sin embargo, la vida continúa. No podemos quedarnos atorados en situaciones que ya no están a nuestro alcance. Cuando digo esto, me vienen a la cabeza situaciones sumamente críticas, como las que hoy vivimos y como puede ser un accidente. Porque tal vez lo que te estoy diciendo tiene mucho que ver con la muerte que de alguna manera es esperada con el paso del tiempo. Alguien podría decirme, Guillermo, pero ¿qué sucede con la muerte súbita e inesperada por un accidente o por una enfermedad como lo que vivimos hoy en día? Sé que no es sencillo. He tenido oportunidad de trabajar con gente que ha perdido por accidente a un hijo, ¿sí? Y no es nada fácil. Sin embargo,
estas mismas personas a su lado tienen otro hijo. Si tú te sumerges en el dolor, te estás negando la oportunidad de disfrutarte, de vivir y vivir de una manera sana al otro. ¿Sí? Se dice que el dolor que se experimenta cuando se pierde un hijo, no hay comparación para ello. Pero insisto, seguimos con vida. Y al lado de nosotros hay gente que de alguna manera depende de nosotros, que espera de nosotros atención y amor. Te comentaba hace un momento, por estar pensando en lo que no tenemos, descuidamos lo que sí tenemos. ¿Sí? Alguien puede decirme, para ti es muy fácil decirlo, Guillermo. Y sí, la verdad es que sí, no lo niego. Afortunadamente yo no he tenido la experiencia de vivir una pérdida súbita o momentánea, ¿no? O de momento, perdón. Pero les puedo decir que en mi caso, yo ya perdí a los miembros de mi familia nuclear, a mis padres y a mis 3 hermanos. Hace tiempo que los perdí. Y puedo decirles que lo único que hice fue pensar en todo lo que ellos me dieron. En algún momento dije, quizá no fui el mejor hijo, quizá no fui el mejor hermano. Y sé que me equivoqué, tanto con unos como con otros, pero entendí, al menos así lo veo yo, que no tenía ningún sentido martirizarme por lo que no había hecho o no había hecho bien. Y siempre recordaré a mis seres queridos por todo aquello que me regalaron y me permitieron de alguna manera ser quien yo soy. Luego entonces, una de las cosas que a mí me interesa mucho es que te quedes pensando, ¿sí? ¿De qué manera has abordado las pérdidas que has experimentado? Si en este momento estás viviendo esta pérdida, entiendo que no es fácil. Entiendo que vivir esta pérdida es muy dolorosa. Pero yo te invitaría a que reflexionaras un poco, porque tu dolor, y perdón que lo diga así, no va a revivir o a regresar a la persona que ya se ha ido, por más dolor que haya. Y lo que sí, te va a restar vida, te va a restar la posibilidad de disfrutar a la gente que tienes en este momento. Y sería importante entonces que nos diéramos cuenta de que la muerte, como cualquier cosa que nosotros vivimos, es algo natural. Y vuelvo a repetir, a juicio mío, en la medida en que nos atrevamos a hablar de ella de manera franca, abierta y clara, cuando llegue el momento de partir, bien sea de nosotros o de la gente que amamos, podríamos tener menos dificultad para aceptar la muerte, celebrando la vida. Voy a detenerme aquí, voy a revisar ahorita si existen algunas inquietudes o preguntas y con gusto, si está dentro de mis alcances poder contestar, lo voy a hacer. Ok, gracias. Excelente. Me voy a permitir leer aquí, por ejemplo, Brisa, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias por estar aquí. Si me permites, voy a leer tu comentario. Dice, mi mamá y yo hemos hablado y ella me dice que cuando ella muera, o si yo fuera el caso, ya quedamos en que 2 días de duelo y al tercero levantarse, salir y seguir. Yo creo que es así. O sea, insisto, y qué bueno que puedas hablarlo, ¿sí? Porque es ir aclarando algunas cosas, decir cosas para que no se quede nada guardado, y de tal manera que cuando la gente parta, te puedas sentir tranquilo y también parta
con mayor tranquilidad la gente. Gracias, Brisa. Un abrazo. Ok. Saludos. Voy a dar saludos. Ahorita estoy revisando aquí para Alejandra Armenta. Gracias. Monse Hernández. Gracias, Monse, por estar ahí. Laura, te mando un abrazote hasta Poza Rica y deseo que las cosas vayan mejor por allá. Lulú, gracias. Gracias por estar aquí también. Lulú Jiménez. Así es. Ok. Pedro Salinas, gracias también por estar aquí. Un abrazo hasta Mina. Así es, duele mucho, pero la vida continúa. No hay otra. Sí. Homero. No, al contrario, Homero, la verdad es que también me da mucho gusto el que estés aquí. Lamento la pérdida que hayas tenido, por lo que me dices, estás viviendo algo muy cercano en este momento. Te mando un abrazo y pensemos en esto, ¿sí? Es importante, gracias Yuridia, fíjense, es bien importante que consideremos esto. Vuelvo a repetir, no estoy pretendiendo que no experimentemos dolor. Pero lo que sí creo que es bien importante es que atravesemos de una manera, no sé si le puedo yo llamar más sana y rápida, este proceso. Yo les voy a decir algo, ¿eh? Y a lo mejor aquí los tanatólogos van a estar en contra mía. Yo lo he comentado con algunos de los que me conocen y yo no estoy muy de acuerdo, aunque sé que se vive, ¿eh? Y ahorita les voy a decir por qué no estoy muy de acuerdo en este proceso que se vive del duelo, en donde, si no mal recuerdo, tiene 5 etapas. Que una de ellas es la negación, no me la sé, les mentiría si les dijera que me la sé, no. Pero, ¿por qué les digo que no estoy muy de acuerdo con eso? Porque una vez que compras una idea, buscas corroborarla y buscas que ésta se lleve a cabo. A juicio mío, y también es otra idea, y no tienes que estar de acuerdo conmigo, yo creo que todo tiene que ver con una decisión. Cuando tú decides soltar y dejar ir, y hablo de la mejor manera, tú tienes la posibilidad de actuar de una manera diferente. Ayer precisamente trabajaba con una persona que acaba de perder a un ser querido e hicimos un ejercicio para despedirnos o que esta persona se despidiera de esta otra persona que falleció y lo que pudo experimentar, lo que pude ver también y después de platicar, hubo mayor paz. Y por eso comentaba yo hace un momento que mucho tiene que ver lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y muchas de estas cosas son a las que me refería cuando les decía, podríamos cambiar nuestra manera de pensar, buscando una forma más útil, más saludable de ver las cosas, de pensar sobre ellas y de esta manera vivir de una mejor forma. Yo no sé qué piensen ustedes y quienes me conocen lo saben. Yo insisto mucho que la vida se nos dio para disfrutarla, no para sufrirla. He repetido en más de una ocasión que yo no creo en esta idea de sufre ahora, goza después. No, pero creo que es el trabajo, la labor de cada uno de nosotros, el hacer lo necesario para disfrutar la vida. Entendiendo, y como lo he dicho siempre también, no existe la vida color de rosa. Va a haber momentos en que la vida nos va a zarandear. Pero hace un momento platicaba yo con un chico y les decía, el problema no es que te caigas. La cuestión es cuánto tardas en levantarte. Que la vida te zarandee es parte del proceso de vivir. Pero ¿cuánto tiempo tardas en levantarte? Y para mí esto habla de crecimiento y de madurez personal. Todos vamos a experimentar una pérdida. Todos, en algún momento. Y por eso es importante que pensemos en ello y que aceptemos esto como parte, insisto, del proceso de vivir. Déjenme revisar si no hay algún otro comentario. A ver, Dalú, no sé. Dalú, gracias por estar ahí. En efecto, fíjate, dice Dalú,
a veces el quedarnos con culpas o el no pedir perdón o no perdonar a alguien, considero que hace más difícil el duelo. Es cierto, sí. Yo les comentaba y vuelvo a repetir, no quiere decir que yo tenga la razón ni lo que yo hago es lo más efectivo o correcto, ¿eh? Pero recuerdo que estaba yo con una amiga cuando me avisan un día, mi sobrino me habla y dice, tío, mi papá acaba de morir. Cuando recibo la llamada, no puedo negar que se me salieron unas lágrimas. Me dice la amiga con la que estaba, ¿qué pasó? Le digo, acaba de morir mi hermano. Dice, ¿quieres que hagamos algo? Le dije, no, vamos a seguir haciendo lo que íbamos a hacer. Y le dije, lo que tuve que vivir con él, lo viví. Quizá me equivoqué, pero no puedo golpearme con eso. Pero también recuerdo que vivimos juntos experiencias sumamente bonitas y que voy a mantener en mi recuerdo y de todo aquello que me regaló. Porque tal como lo decía hace un momento, la gente con la que convivimos nos regala cosas que nos van conformando para ser quienes somos. Entonces, sí, en efecto, Dalú, por eso es importante hablar. Hace rato cuando comentaba acerca de esta visualización negativa prospectiva, ¿sí? Es pensar, ¿no? Ok, ¿qué hubiera pasado si no estuvieran? ¿Sí? Y la otra, ¿sí? ¿Qué podría suceder si se murieran? Entonces, si sé que pueden morir en cualquier momento, ¿por qué no me despojo, perdón, de este orgullo a veces absurdo y me acerco a la gente que amo? Me decía alguien ayer, yo ya pedí perdón y espero que las cosas mejoren. Ya no depende de mí. Ya lo hiciste y eso es importante. Sí. Ok. Monse, ¿consideras que la pandemia ha influido en hacernos más insensibles al tema de la muerte, tomándola como algo intrascendente? No creo, no creo. Eh, Creo que finalmente mucha gente está sufriendo por las pérdidas que está teniendo. Sí, lo que creo es que sí somos poco sensibles a la vida. O sea, insisto, de verdad, ¿eh? Aunque parezca increíble, caemos en lo que yo llamaría una especie de letargo que nos impide disfrutar plenamente de lo que tenemos y de la gente a la que tenemos. Entonces, yo no creo, ¿sí? Ok, sigo viendo aquí, a ver si hay algo más. A ver. Les voy a hacer que tengan paciencia, por favor, porque estoy revisando aquí esto. Fíjate, Ili, un placer, qué gusto que estés. Un saludo hasta Guadalajara. Voy a permitirme leer lo que pusiste aquí. Y si hay que abrir la puerta a la tristeza, dejarla entrar y que haga todo el desgarriate que quiera, pero debemos asegurarnos de tenerla abierta y dejar claro que así como llegó, tiene que salir. Así es. Yo también te mando un abrazo, Eli. Sí, yo también te quiero mucho. En efecto, fíjense, yo en ocasiones le digo a la gente, cuando estés experimentando un sentimiento, deja que fluya, pero deja que fluya para que se salga, no para que se quede atorado. O sea, si te sientes triste, experimenta la tristeza. No hay nada de malo en experimentar tristeza o dolor, pero para que fluya y se vaya, no para que se quede atorado en nosotros. Por eso también es importante aceptar lo que uno está experimentando. Igualmente, Jessica, saludos, un abrazo. Sobeida, ¿ok? Todo lleva un proceso, sí, un tiempo. Gustan saludarte, Sobeida, gracias por estar aquí, sí. Y cada uno o cada quien lo ve a su manera, cierto, hasta llegar a la aceptación y aprendes a vivir sin la persona a quien perdiste. Sí, pero fíjense, yo aquí, y perdón, y voy a aprovechar el comentario de Sobeida. O sea, yo creo, si bien es cierto, cada uno de nosotros lo vive de manera diferente, yo creo que hay gente que se queda, como lo he estado yo diciendo, atorada, ¿sí? En esta dificultad para aceptar la partida del ser amado o del ser querido. Y a eso es a lo que me refiero y es lo que me gustaría de alguna manera
que pudiera yo aportar la posibilidad de acortar esos procesos. Porque la vida sigue, insisto, ¿no? Y discúlpenme que sea tan reiterativo con esto. Gracias, Obeda. Un abrazo. Ok. Alicia. Gracias. También un abrazo hasta Puebla, Alicia. Qué gusto leerte. Ulises, gracias por estar ahí también. Manuel, qué gusto. Un abrazo y un saludo. Si no me equivoco, es Playa del Carmen, donde estás, ¿no? O Cancún, no recuerdo bien. Un gusto leerte. Así es. Ah, desde Cancún, sí. Un abrazote, Manuel. Un gusto leerte. Ok. Déjenme ver si no hay más. ¿No? Ok, no hay más comentarios aparentemente. Miren, yo insisto, lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar en este momento, no soy experto en el manejo de la muerte. Sí, no soy tanatólogo. Mi querida amiga Sobeida sí lo es. Al rato me va a jalar las orejas. Pero yo insisto, ¿no? Yo creo que tenemos la capacidad para levantarnos y seguir viviendo. Si somos capaces de aceptar la muerte como una parte natural de aquel que tiene vida. Creo que lo dije hace un momento. Se dice que lo único seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Y también lo voy a repetir. Yo no quiero morirme. Yo quiero seguir viviendo. Sin embargo, sé que va a llegar un momento en el que yo me voy a ir. Pero entonces, como digo yo seguiré bailando hasta que la música deje de sonar. Porque yo he descubierto que la vida nos ofrece muchas posibilidades, aún y con lo difícil que pueda ser, y entiendo que hay gente que realmente ha vivido situaciones bien difíciles. Yo agradezco que no. Yo sería injusto decir que mi vida ha sido mala, no me puedo quejar, empezando porque conozco gente como todos ustedes que yo puedo decir, y eso lo agradezco en este momento, para mí es bien grato experimentar el afecto que nos tenemos unos a otros. Y para mí de eso se trata la vida, de experimentar. Hace algún tiempo le decía a la gente, me encanta aquello que dice, pellízcame. Era una expresión, no sé si ahora se sigue haciendo o diciendo, pellízcame para saber que no estoy dormido. ¿Y para mí qué significa? Déjame ver que estoy vivo, déjame sentir para saber que estoy vivo. Para mí la vida tiene que ver con eso, con la oportunidad de experimentar, de sentir y poder hacer sentir a otros. Luego entonces, pues esta es la idea que yo tenía para ustedes el día de hoy. La verdad espero que esto pueda aportar algo útil a cada uno de los que tuvo a bien acompañarme el día de hoy, a quien está con nosotros. Y pues me gustaría, porque la idea es esa, perdón por el ruido, por ahí si lo escuchan, que nos volvamos a ver. Nos vemos en 15 días, ya les estaré hablando acerca del tema que voy a abordar en 15 días. Déjenme ver antes de salir si no hay alguna otra inquietud o comentario. Ok, así es. Dice Leandro, mi querido Leandro, gracias Leandro. Como bien lo dices, duele la muerte de un ser amado, pero la única opción que tenemos es seguir en pie y adelante. Totalmente de acuerdo contigo. Patricia Frías, aceptar la muerte de nuestros seres queridos y la nuestra nos da otra percepción de la vida. La muerte se contrarresta viviendo. Me encantó. Muchas gracias, Patricia. Me encantó, ¿eh? Lo voy a repetir. La muerte se contrarresta viviendo. ¿Mm? Ok. Bueno, pues si no hay más, yo les comentaba que en 15 días los veo. Ya les estaré platicando de cuál es el tema que voy a abordar. Si ustedes tienen alguna inquietud, por favor, háganmela llegar. Miren, una de las cosas que yo insisto mucho es que me encantaría mucho que hubiera esta interacción,
porque yo lo he dicho y quien me ha escuchado en vivo lo sabe, ¿no? A mí me gusta mucho la interacción porque a juicio mío, cuando hay interacción se responden a inquietudes muy personales, muy específicas y para mí resulta más útil lo que podemos compartir. Entonces, si tienen alguna inquietud, me la pueden hacer llegar a través de Facebook, para que en el momento en el que sea posible yo dé respuesta a estas inquietudes abordando los temas que ustedes me sugieran, porque esa es la intención de estar haciendo el programa. Voy a terminar con una idea que no me la sé y por eso la voy a leer, porque me gustó. Sí, y con eso voy a cerrar el programa de hoy. Dice, la muerte no es la mayor pérdida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Norman Cousins. Fíjense, ¿eh? La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Yo les invito a que aprovechemos la oportunidad que tenemos de estar vivos y que nos atrevamos a ver la muerte como a juicio mío lo es, parte natural de aquel que tiene vida, que en algún momento, tarde o temprano, nos va a tocar a nosotros. Pero mientras tanto, a seguir bailando. Gracias por estar ahí. Los veo en 15 días. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Pasen bonita noche. Gracias.